Hey, tanto tiempo sin vernos, supongo que me han extrañado. Bueno, yo sé que no, pero en todo ese tiempo me he estado preguntando, ¿crees que podrás vivir con una yandere? Pero más importante, si esa yandere es una loca pervertida que te quiere dejar seco todos los días, ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir teniendo una vida con ella? Esas son preguntas que no me dejan dormir, pero quizás pueda responderlas gracias al siguiente top. Y ya que hemos llegado a los 1000 suscriptores, para celebrar les traemos los siguientes 10 mangas hentai yandere. En el top número 10 tenemos a Watashi no Suki. Esta es la historia de dos estudiantes de preparatoria, y como siempre tenemos al afortunado chico solitario con mirada sombría que recibe la confesión de la chica popular y hermosa de la escuela, pero este chico la rechaza. Aún así esta chica no se rinde y comienza a buscarlo, o más bien a acosar a este chico frecuentemente, al punto de irlo a despertar todos los días a su casa como si de amigos de la infancia se tratase. Lastimosamente esto le trae más problemas al protagonista, así que aplica la estrategia de intentar hacer cosas pervertidas con ella para que lo deje en paz. Esto tuvo un efecto contrario, y como buena pervertida que es la chica, pues le gustó esto y hicieron cosas que no le gustaban a Diosito. Al final este chico termina pegado a esta chica, a pesar de que muestra un poco de ese lado loco que ya tiene y que tanto pone incómodo el prota, pero con unos buenos entones esto se arregla. En el top número 9 tenemos a Sakasama Okazu. Y de nuevo tenemos a estudiantes de preparatoria viviendo su vida entre comillas romántica. Como siempre está la chica interesada por el prota que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que como siempre nunca hace su movimiento hasta que llega otra chica que se roba la atención del prota. Bueno, aunque este prota también es un pervertido que es pillado por la yandere de la historia, tocándose sus partes nobles. La yandere aprovecha esta situación y comienza a chantajearlo, pero al final las cosas se salen de control y terminan haciendo cosas cochinas. Pero está bien, ya que la chica secretamente siempre ha adorado y amado al protagonista. Y en el top número 8 tenemos a Banquet of Love. La historia trata de dos chicas y un chico de preparatoria que de niños se prometieron estar juntos por siempre los tres. Lastimosamente una de las chicas queda hospitalizada debido a un extraño y raro accidente. Y como si el doctor fuera mago, hace que la chica despierte con unos poderes que le permiten controlar el cuerpo de las personas. Jeje, imaginen el potencial. Por supuesto, al ser un H, esta chica no desaprovecha esto. Lastimosamente se encuentra con sus amigos de la infancia haciendo cosas que no le gustan a Diosito. Y como venganza controla sus cuerpos y obliga a su otra amiga de la infancia a ver cómo le quitan a su pareja a puros sentones. Ahora esta chica hará que el prota esté con ella quiera o no, ya sea convenciéndola a sentones o usando la fuerza pues que tiene ella. En el top número 7 tenemos Preciosos Recuerdos Secretos. Los protagonistas son dos amigos de la infancia que van juntos a la preparatoria llenos de energía, deseos sensuales y juventud. Debido a que la yandere de la historia ve que al prota se le declara a otra chica, cosa que ella, a pesar de que ha tenido muchísimas oportunidades, nunca lo hizo, pues al final, como es buena en la química, usa una de esas pociones de amor para desmayar al protagonista y llevárselo a su cuarto. Una vez que el prota despierta sin fuerzas y apenas recordando su nombre, se da cuenta de que el cuarto de su tierna e inocente amiga está lleno de fotos de él y de muchas de sus pertenencias que creyó que se habían perdido. Bueno, al final termina recibiendo muchos sentones y pues la chica no es tan mala. Es decir, sí lo secuestró y todo eso, pero no hizo nada que él no quiso, o le hizo daño a alguien. O sea, no es mala, es decir, como me encantan esas yanderes vainillas. En el top número 6 tenemos a Kamiko Unto Senpai. Nuestros protagonistas trabajan en una especie de tienda de conveniencia. Ahí conocemos al prota, un chico que no parece destacar por nada más aparte de que tiene poca altura, y por otro lado tenemos a la linda chica tímida que le gusta vestir de negro y que parece muy sombría. Esta chica toma el valor de invitarlo a salir y el chico, aunque inicialmente no le interesa, pues él dice está bien, ya que quizás si consigue novia significa que pueda hacer cosas ricas, jeje. Y así fue, señores, al final ellos lo hicieron como conejos. Pero el prota, como buen hombre que es, pues le es infiel a la pobre chica. Ok, no. La cosa es que como una buena yandere, pues se da cuenta de que él es un infiel mentiroso. Y ahora comienza a acosarlo, entrar a su casa sin que él se dé cuenta y aprovecharse de él en cualquier oportunidad que ella tenga. Claro, el protagonista, aunque intenta huir, esta chica no lo dejará escapar tan fácilmente. En el top número 5 tenemos a Yume Min Ryamu Watame Mizuru de Idol Master. De nuevo tenemos una linda y voluptuosa idol que está comenzando en el mundo del espectáculo. Sin embargo, detrás de cámaras y de los camerinos,
tiene una curiosa personalidad. Ella es una chica muy particular que depende muchísimo de la atención y la validación de las demás personas. Y bueno, su productor decide lidiar con ella, dándole atención y validación para intentar animarla. Sin embargo, las cosas se salen un poco de control y ahora pareciera como si esta chica fuera una especie de mascota que no puede vivir sin su productor, cada vez deseando más y más de él, hasta el punto de que le gusta que la traten como un paño de cemento todos los días. Aunque por una parte esto ha ayudado a que su carrera despegue de una manera increíble, pero su dependencia por el productor Kun ha llegado a niveles a los cuales se ha convertido en una loca que no cree que lo deje escapar tan fácilmente. Aunque bueno, con tan buenos entones, ¿quién querría escapar, señores? En el top número 4 tenemos Cuando conseguí mi novia mascota, se convirtió en una sucubo. Sí, como leen en el título, esta es una obra un poco furra, pero oye, nunca se debe discriminar a una yandere. Y aparte, las escenas H tampoco es que estén tan mal. La cosa es que el prota ama mucho a su conejita. Claro, la ama como su mascota, obviamente, pinches niños pervertidos. Lastimosamente para su mascota, este chico consigue una novia, y ahora esta pobre conejita se queda sola en casa. O eso era así hasta que una especie de demonio se apiada de ella y le da un cuerpo humanoide que le permite comunicarse con su amo. Sin embargo, aunque ella insiste en que el prota debe pasar mucho más tiempo con ella, al final el protagonista ama más a su novia y pues obviamente eso es suficiente para que la conejita activara sus poderes y comenzara a controlar el cuerpo del protagonista. Al final el protagonista cede después de unos buenos entones, pero me da un poco de lástima. Realmente parecía que amaba muchísimo a su novia. Bueno, no tuvo tan mal final después de todo. Digo, ahora su antigua mascota lo mantendrá encerrado y lo exprimirá por el resto de su vida. En el top número 3 tenemos Observando y Admirando. Y de nuevo tenemos a otra idol y su afortunado fan número 1 que misteriosamente se ganó una rifa para tener una especie de concierto privado en un misterioso hotel a solas con su idol favorito. Claro, como si esas cosas pasaran en la vida real. La cosa es que una vez que entran en confianza, estos comienzan a conocerse más afuera de sus papeles. Es decir, la chica le cuenta un poco más de su vida personal fuera de idol. Y bueno, entre estas confesiones, las cosas se suben un poco de temperatura y ahí ella confiesa que lo ama y que siempre lo ha amado. Al punto de que ha puesto cámaras, micrófonos y otros dispositivos para poder vigilarlo. Y de hecho, por eso es que ella sabe mucho más de lo que él mismo sabe de él. Claro, el protagonista ama a esta chica, pero quizás este lado yandere lo deja un poco atemorizado. Tanto que no cree que con solo entones sea suficiente para que deje de estar tan nervioso por una chica que está tan loca por él, que abandonaría su carrera de idol solo para estar por siempre con él. En el top número 2 tenemos Inken na Imoto na Lavatory Life. La historia nos presenta a una adorable chica y su hermano mayor. Bueno, es tan adorable que decide encerrar a Sony-chan cuando ve que hablaba con otra chica. Y aunque el prota trata de explicarle de que no es lo que ella piensa, pues esta linda chica en realidad es una loca que solo piensa y vive para su hermano. De hecho, llega a niveles extremos que la verdad, si yo no fuera fanático de las yanderes y de las locas, pues saldría corriendo. La cosa es que ahora ella decide tenerlo encerrado para siempre en su habitación. Y por supuesto lo dejará seco todos los días. Al punto de que no le importaría crear un niño con su nicha. De hecho es curioso, porque parece que le trastornó la mente, pobre chico, ya que ahora depende completamente de ella. Y bueno, no hay nada que ponga más feliz a una yandere que tener el control total de su amado. En el top número 1 tenemos Amor Puro. Pues vale, este manga es un poco fuerte, de hecho no parece para nada un simple manga H, y puede que ustedes tengan algunas sensaciones encontradas cuando lo lean. Nuestros protagonistas son una joven pareja que parece que comenzaron a vivir juntos. Como la típica pareja disfuncional, tenemos al prota que es un desconsiderado, y a una chica inestable que necesita constantemente la aprobación del prota y estar siempre con él, al punto de que comienza a hacerse daño a sí misma si está lejos de él o cree que está haciendo algo que su novio no le gusta. De hecho, decir que ella vive y existe para su novio no es una exageración. Lastimosamente el prota decide engañarla, y bueno, en este punto me partió el corazón verla así. Yo sé que es una loca, pero por un momento me volví un simp y me dieron ganas de proteger su sonrisa. Al final ella decide hacer correr muchísima sangre, y pues bueno, todo termina terrible para todo el mundo. Es una historia corta pero profunda, y con mucha psicología en el fondo. Pues vale, hasta aquí llegamos con este riquísimo top. Espero lo hayas disfrutado. Y bueno, si crees que no es suficiente para ti,
siempre puedes encontrar más chicas yanderes en el video que te dejo a la derecha de tu pantalla al lado del botón de suscribirse, jeje. Mientras que tú le das al botón de suscribirte, nuestro equipo de trabajo y yo debemos hacer una visita rápida al baño luego de hacer este video para ustedes.